Buenas tardes a todos, bienvenidos al Colegio de Arquitectos de nuevo. Hoy es el segundo acto de esta presentación del libro de Emilio sobre Marcial. Me acompañan en la mesa Francisco Ruiz de Pablos, doctor en Ciencias de la Educación y traductor de latín, catedrático de instituto y uno de los amigos más cercanos a Emilio en Ávila en estos momentos. Roberto Savio, periodista, consultor internacional sobre comunicación global y Premio Nacional de Periodismo de Italia. Es un gran interlocutor entre Emilio y Roma y es debido a él que este libro ha concluido con éxito finalmente. De Emilio no hace falta decir nada porque todos le conocéis, pero sí decir que el Colegio de Arquitectos aprecia muchísimo su modo de trabajar, su conocimiento del territorio de Ávila y su conocimiento del lenguaje de nuestra tierra. A continuación tiene la palabra el profesor Roberto Savio. Bueno, muchas gracias. Yo no tengo una voz estentórea como la de Emilio, por lo tanto, espero que me entiendan todos. Y si no me entienden, imaginen lo que voy a decir y va a mejorar mucho la exposición. Yo quería, antes que todo, creo que un deber que en la jornada de sábado se saltó por encima, agradecer al Colegio de Arquitectos por haber organizado estos actos aquí,
en particular a Ángel Hernández, que ha sido la víctima de todo el trabajo que hemos hecho, pero con un equipo de primera categoría, de lo cual cabe destacar el trabajo que ha hecho Julio García. Cabe destacar que aquí abajo hay una exposición de Eduardo Scala que da un contexto, digamos, de gran nivel a estos 2 días. Y quiero también destacar el trabajo que hizo la pobre Laura García, que sin ser parte del Colegio de Arquitectos, se tomó la parte del diseño gráfico y de organización. Sin el trabajo de estas personas, creo que estos días hubiera sido imposible, más allá del apoyo de Federico Mayor y de su fundación para permitir estos días. Ahora, yo quiero aprovechar esta segunda ocasión que tengo de hablar para aclarar algunos puntos que había tocado el sábado, ya que muchos de ustedes estaban también allí el sábado. Creo que es útil que yo aclare algunas cosas que no sé si se han entendido perfectamente. La primera, yo no tenía sábado hacer ninguna intención de carácter político, tenía de hacer una intención de hacer una intervención que sirviera como marco para discutir el tema de cómo hoy la cultura, la investigación se están convirtiendo en la cenicienta de los presupuestos de los países de Europa, no de un lugar en particular. Y francamente me parece un poco absurdo que se puedan dar interpretaciones de derecha o de izquierda al tipo de debate sobre los preventivos, los presupuestos del Estado. Marcial, que es el que nos reúne, yo no sé si era de izquierda o de derecha. Sería muy difícil discutirlo. Y creo que la defensa del patrimonio histórico no es un problema de derecha o de izquierda. Es un problema en el cual todo el mundo tendría que estar unido, porque nuevamente quiero resaltar que es un problema de identidad cultural. ¿Qué sería yo de Roma sin el Coliseo, sin San Pedro? ¿Cómo sería una Bulense sin la muralla y sin la catedral? Son cosas que uno lleva dentro, que son parte de su identidad cultural. Y creo que tenemos que tener en cuenta que la política y la historia realmente son segundos. Mientras que la historia es una parte que nos llevamos adentro, que nos hace diferente uno del otro, que hace que el mundo sea rico, sea hecho de culturas, identidades diferentes, que hace del mundo lo que es, una realidad muy interesante. A mí lo que me preocupa es que el declive de las inversiones para mantener el patrimonio cultural y la identidad cultural son responsables de todos los gobiernos, de derecha, de izquierda. No es que se puede mirar eso como si fuera un signo ideológico. Porque, mira, cuando veo en Italia que se abre un concurso para asistentes de arqueología de 100 plazas, y este concurso es para ganar 480 euros brutos mensuales, cuando yo decía yo pago, según las leyes italianas, una empleada doméstica el doble, uno debe pensar un sistema en que el que estudia arqueología y después de arqueología busca entrar en el mundo de trabajo y el ofrecimiento son 480 euros mensuales brutos, cuando las leyes nacionales prescriben un sueldo mínimo de 800, bueno, allá hay algo que no está funcionando. Y esto me lleva a un segundo elemento, que cuando yo digo que Emilio está aquí totalmente inutilizado, lo digo no por hacer un reproche a los que no lo utilizan, sino para decir que aquí hay una persona del nivel, ustedes han visto los homenajes del sábado, que está aquí con su patrimonio, con su cultura, con sus estudios, con décadas de enriquecimiento personal, que es muy difícil de transmitir sin mecanismos, y que aquí, bueno, yo agradezco siempre a Juliana, que es la persona que lo cuida y se ocupa de él,
porque considero que es una situación bastante absurda que con todo el patrimonio artístico que hay aquí no haya manera de encontrar una fórmula de utilizar los que saben. Voy a hacer un ejemplo. Este libro ha salido porque Marciale es un personaje internacional y no hay problema en que salga en Roma, ocupándose de que salga. Pero Emilio ha escrito un libro sobre los puentes de la provincia de Ávila, que yo he visto, son 200 puentes. Este libro, ¿cómo quiere que se publique en Roma y no se publique antes aquí, o hay aquí algún mecanismo para internacionalizarlo? Es muy difícil. Y entonces que una persona haya pasado decenios de su vida estudiando los puentes, que nadie más ha hecho y nadie más va a hacer, y este conocimiento no se pueda traspasar a otros, a mí me parece francamente un derroche. Y con esto no quiero criticar a nadie, solamente digo, aquí estamos derrochando conocimientos. Yo no sé si se puede reconocer lo que no se conoce. Este es el problema de fondo. Yo tomo Roma, no tomo Ávila, para que quede claro que no estoy hablando de nadie en particular. Roma es una ciudad en la cual el turismo juega un papel importante, convengamos. Es la cuarta entrada de una ciudad que tiene muy poco desarrollo industrial, no tiene porvenir industrial, y entonces vive en buena medida. El turismo es una parte muy importante de sus ingresos, fuera de los impuestos comunales, que son altísimos. Me imagino que aquí será más barato, no tengo idea. Pero, digamos, el peso del ciudadano de Roma y de Italia hoy de impuestos es el 63%. Pero fuera de los impuestos, el turismo viene a ser un ingreso fundamental. Bueno, entonces la ciudad de Roma destina el 1% de todos los ingresos de turismo al mantenimiento del patrimonio artístico. Y esta es una situación absurda, porque significa pensar que el turismo vive de algo que ya está y donde, muy bien, ya tenemos el Coliseo, con lo cual la gente viene de toda manera. Por lo cual, ¿para qué tenemos que preocuparnos de invertir recursos para estudiar el patrimonio artístico de Roma, cuando lo que tenemos es suficiente para llevar turistas? Con lo cual se hace una operación que es transformar el patrimonio artístico en algo embalsamado que está allá y que no tiene nada que ver con los tiempos de hoy. Yo decía el sábado, y un par de personas me han criticado, que es como si uno quisiera vivir teniendo el carácter momificado de la tarabuela y mostrándolo por una suma. De eso se trata, mostrar cosas embalsamadas que no tienen ninguna relación con nuestra vida. Y esta es una idea siniestra, porque en la medida en que el patrimonio artístico se transforma en algo muerto y no algo que hace parte de nuestra vida, nosotros estamos entrando en una situación irreal. Estamos en el Colegio de Arquitectos. ¿Ustedes creen que los arquitectos abulenses podrían hacer su trabajo sin un mínimo de conocimiento de la entidad de la historia de Ávila? ¿Qué tipo de arquitectura sería? ¿Podrían hacer arquitectura aquí como los que lo hacen en Nueva York? ¿O existe una diferencia de la expresión del arquitecto en su capacidad de interpretar el espacio en que vive y el pasado en el cual se mueve? Emilio ha hecho mucho más que la mayoría de los ciudadanos para mantener la identidad. Y lo digo como romano. Tener una persona que en Roma ha producido los libros, las encuestas, los estudios que ha hecho él, nos ha permitido en Roma de saber mucho más de nuestro pasado. Y otra cosa importante, Emilio esto lo hace no como si se hablara del pasado, sino busca siempre unir el pasado que él estudia con el tiempo en que estamos. Su descripción de Roma es una descripción de hoy, de la iglesia tal, bajo la cual se encuentra tal cosa, de la plaza tal, bajo la cual se encuentra tal otra, de manera que un romano tiene la sensación de dónde viene, de cuál es su identidad y cómo es su relación con el espacio en que vive. Ese es un trabajo vivo que permite a la gente de sentirse parte de su entorno, de su espacio, de su cultura. Es la identidad de uno. Repito, ¿cómo será la identidad de uno aquí
si no hubiera las murallas y la catedral? ¿Sería el mismo abulense? Esa es una pregunta que yo me planteo. Ahora quiero concluir esta parte diciendo que yo creo que establecer relaciones favorables y reales entre el turismo y el patrimonio. Yo hago parte de un grupo de personas que está pensando en lanzar en Italia una campaña muy sencilla, que de los ingresos del turismo haya un porcentaje que vaya al estudio y al mantenimiento del patrimonio artístico y cultural. No mucho, el 3%. ¿Por qué el 3%? Porque el 3% es lo que se cobra en el sector inmobiliario cuando se hace una compra o venta de un bien. El agente inmobiliario cobra el 3%. Y aquí estamos con miles de años de historia que se venden a el que tiene la gestión actual de este patrimonio y que me parece normal que el que compra pague un 3% de lo que gana para mantener eso. Es una suma modesta, pero si supieran ustedes esta suma modesta, cuántas veces es superior a lo que se está gastando en la actualidad para arte e historia. Y aquí digo, todo ese debate sobre la historia, el arte, puede parecer un debate abstracto, pero cuando se llega a un momento en que a nivel europeo, y repito, está hablando de Europa, en general se está reduciendo cada año el presupuesto de educación, investigación. Bueno, este es un problema no solamente de patrimonio artístico, es un problema del futuro de la sociedad. Como decía Federico Mayor, la historia sirve para basarnos para el futuro. La historia debe ser viva, no puede ser algo que muere, porque si no, no es historia. La historia parte de nosotros. Entonces, cuando yo quiero leerle una cifra que di la otra vez, porque cuando hablamos, por ejemplo, de investigación científica, lo que se llama ID, Investment Development, estamos hablando de la capacidad de un país de competir en la sociedad contemporánea, en la cual el desarrollo tecnológico es fuente de ingreso prioritario. Hay países que viven gracias a haber invertido en el desarrollo tecnológico, como Finlandia. Y entonces, cuando uno ve, empiezo con los datos de Naciones Unidas, España ha reducido la inversión en investigación y desarrollo civil en un 40%. Estamos hablando desde el 2009, estamos en el 2014. Estamos hablando de un periodo 2009-2014. Lo que resulta de recorte del 40% para la financiación de proyectos y del 30% en programas de recursos humanos. Menos del 10% de los investigadores que se retiran está siendo reemplazado y se están incumpliendo sistemáticamente los contratos tipo Ramón y Cajal. Las universidades italianas han sufrido un recorte en su financiación del 20%, lo que resulta en una reducción del 90% en nuevas plazas y en un 100% en financiación a proyectos de investigación básica. Un 40% de los cursos de doctorado han desaparecido. Francia ha reducido el número de nuevas plazas en centros de investigación un 25% y en las universidades un 20%. Menos de un 10% de las peticiones de financiación para proyectos están recibiendo respuesta positiva porque los institutos cada vez disponen menos fondos que ofrecer a los investigadores. En Grecia, país de alta tradición histórica con patrimonio artístico, se ha reducido el presupuesto para centros de investigación y universidades en un 50% desde 2011. Y la contratación de nuevos investigadores está congelada. En el mismo periodo, en Portugal, las universidades y centros de investigación han sufrido un recorte del 50%. El número de becas de doctorado se ha reducido un 40% y de plaza postdoctoral un 65%, además de ver amenazada la mitad de su unidad de investigación. Esto, desgraciadamente, tiene que ver con los países que tienen patrimonio artístico.
porque si nos vamos en países tipo los países escandinavos, inclusive Holanda o Alemania, que no tienen un patrimonio artístico del nivel de los países del Mediterráneo, nos encontramos en una situación diferente. Los presupuestos de investigación, en algunos casos en los países escandinavos, han subido y, ¿cómo decir?, uno se encuentra frente a el presupuesto del Metropolitan Museum es igual al presupuesto de todos los museos de Italia. Convengamos que en Italia hay 76 museos provinciales de cierto nivel, aparte de los grandes museos nacionales. Todo esto junto, incluyendo gli Uffizi, incluyendo el Museo Capitolino, todo junto es igual al presupuesto del Metropolitan Museum. Digo todas estas cosas porque a mí lo que me preocupa es que, de hecho, yo creo que la política ha perdido la capacidad de visión y de largo plazo y vive día al día. Y no es el problema del patrimonio artístico, el problema de la investigación científica es evidente. China, por ejemplo, hace 5 años no tenía un sistema de energía solar, hoy es el primer país del mundo. ¿Por qué? Porque el gobierno chino está invirtiendo en investigación científica el 3% del presupuesto. Europa está invirtiendo el 1.2%. ¿En cuánto tiempo nosotros estaremos todavía en la carrera con este tipo de situación? Claro que hay crisis, claro que hay que hacer prioridades, pero no se puede hacer prioridades eliminando lo que significa a largo plazo la capacidad de un continente de seguir compitiendo internacionalmente. Porque si nosotros solucionamos un problema diario hoy a hoy, a la larga quedamos fuera de la carrera. Y esto es tan evidente que a mí me preocupa que en la política se haya perdido de vista las prioridades porque se confunde todo día al día y no hay visión estratégica, no hay elaboración de plan. Y esto es un problema que empieza de arriba y va bajando a cualquier nivel. Hoy uno va a las ciudades y no encuentra ninguna visión estratégica de un debate en la ciudad sobre su futuro, su porvenir, investigación del territorio, investigaciones científicas de dónde va uno. A mí me parece todo eso preocupante. Lo digo como romano, no estoy hablando de Ávila, donde seguramente todo está perfecto, pero como romano a mí me preocupa mucho esta situación y quiero dejar constancia de eso. Ahora, ustedes han visto que China está abriendo institutos de cultura china en el mundo que se llaman Instituto de Confucio. El presupuesto de estos institutos es el doble del presupuesto de las escuelas españolas Cervantes y tal en el mundo, la Dante Alighieri italiana en el mundo y la francesa Chateaubriand. Los tres juntos son la mitad del preventivo de China. Y China tiene proporcionalmente un número mucho más enorme de gente pobre, de gente analfabeta, de lo que tiene Europa. Y China, sin embargo, cada año levanta 20 millones de gente pobre y la lleva a la clase media. Pero a la vez, en esta prioridad, sigue teniendo, claro, visión a largo plazo. En Europa esto se ha perdido. Y esto a mí me parece que es una cosa que tenemos que resaltar. Para concluir, lo llamo todo a lo que estamos aquí, y sobre todo sería bien llamar a los que no están aquí, que tenemos que discutir y considerar más la relación entre identidad cultural, patrimonio y turismo. Y saber que cuando uno se encuentra una persona extraordinaria como Emilio, para el cual el pasado y el presente y el futuro se juntan en su capacidad de análisis, y el cual ha pasado por lo menos 60 años construyendo el Emilio que es hoy, con un esfuerzo de investigación, de lectura, de vivencia propia, que es irrepetible, a mí me parece que nosotros tenemos que encontrar la manera
que estos tesoros que existen no sean derrochados. Yo me ocuparé de encontrar algo en Roma para que Emilio pueda seguir trabajando y compartiendo y transmitiendo a las nuevas generaciones lo que él ha acumulado durante su vida. Espero que aquí alguien tome el mismo camino. Y quiero terminar diciendo que la última vez que hablé aquí dije que hay un proverbio chino que dice: cada vez que se quema cada vez que muere una persona, desaparece una librería, desaparece una biblioteca. Yo deseo a Emilio que siga otros 50 años con nosotros, pero me preocupa mucho que el día que él se muera, si no hemos organizado algo para transmitir, vamos a perder una gran biblioteca. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Francisco Ruiz de Pablos. Buenas tardes. Yo seré bastante breve después de las palabras de quien me ha precedido en el uso de las mismas, doctor Savio, a quien en grandísima medida se debe que este libro se haya publicado, esta obra de más de 900 páginas entre ilustraciones, preámbulos y texto propiamente dicho, con las traducciones correspondientes. Me ha significado gran alegría, gozo, gran alborozo, lo último que ha dicho el doctor Savio. Ha dicho que él se ocupará de que parte de la obra de Emilio, que sigue inédita, llegue a buen puerto. Muchas gracias. Él no es un político que dice bla, bla, bla y luego se queda en blues, blues, blues. No, aunque él ha sido en política un personaje de altísima significación en Italia. Y bueno, no voy a hablar de los méritos que en él concurren, que son muchísimos. Sí, creo que sí se oye, ¿verdad? La audición es buena, ¿no? ¿No? Bueno, bien. Él ha conseguido pues, que vinieran aquí este número de personas de la Unione de la Academia. Aquí hubo académicos, el propio Emilio es uno de ellos, Emilio Rodríguez Almeida, académicos de l'École Française, del Reino Unido, de Inglaterra, de Alemania. Bien, el humor, desde luego, el humor es una cosa muy seria y el autor Marcial es un humorista epigramático de primera magnitud. Claro, si en conexión con las palabras que decía el doctor Savio, si se pierde la memoria, pues el problema es más que trágico, ¿no? O sea, imagínense, cualquiera de nosotros que pierda la memoria, pues no sabría ni salir de este salón que nos acoge, ni ir a su casa. En fin, el doctor Alzheimer se quedaría corto. Pero es que eso puede suceder, y no es una metáfora, si olvidamos nuestro pasado. Nosotros venimos de Roma, la romanidad siempre ha sido defendida por Emilio, no solo la de España, sino la de esta ciudad. Él publicó su Ávila romana hace muchos años, la ha reeditado en segunda. Se encontró una inscripción de Nerón en Ávila el año 50 y tantos, es más o menos cuando se hizo, pero él ha descubierto una republicana de 150 a 160 años antes. Emilio puede llegar a descubrir, si se le ayuda, la tumba de Viriato, y no es una hipérbole. Pero es que además él hizo un reto al que nadie le ha hecho NPC, o sea, ni posible caso, vamos a traducir de esta manera suave, la tumba de Prisciliano. Él sabe dónde puede estar. Es verdad que se le han rendido homenajes. La Junta de Castilla y León le rindió un homenaje que se quedó sin traje, esto también hay que decirlo. El homenaje fue solo homenaje, no los 12.000 euros que nadie sabe dónde habrán ido a parar. También le hicimos aquí otras pequeñas formas de reconocimiento, pero el mayor reconocimiento es que su obra no quede inédita.
Gracias, doctor Sabio, es la última vez que expreso mi reconocimiento porque hayamos llegado a tener esta obra. Bien, dos palabritas más sobre el significado de Marcial. Marcial es uno de los nuestros, que nace allá cerca de Calatayud, en Bílbilis, que se desplaza a Roma poco después de la segunda mitad del primer siglo, poco después del incendio neroniano de la ciudad, incendio tremendo en que desaparecen de las 14 regiones augusteas, pues prácticamente son arrasadas, son pasto de las llamas, nunca nos han dicho, pues 10 o 12 de ellas. No hay problema, será reconstruida otra vez. Y Marcial, que va a conocer esos turbulentos tiempos y que luego tras los emperadores, digamos, de rápido paso, violentamente, Galba, Otón, Vitelio, entra en la época más poderosa, más gloriosa de los Flavios, ¿no? Vespasiano, Tito, Domiciano. Época trepidantísima es, por ejemplo, cuando se arrasó Jerusalén, el templo, que está ahí en uno de los arcos, el arco de Tito. Todo esto lo conoce Marcial, pero Marcial es uno más en aquella Roma trepidante, con un latín magnífico, con una calidad, una formación espléndida. Quiere decir que él sabe latín y, por supuesto, sabe griego. Y sabe griego como un griego, como tenía que ser entonces en el mundo de la cultura, como Cicerón, que marchó a tierras grecoparlantes para formarse, a Rodas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué aporta Marcial tras el que va Emilio siguiendo las huellas desde hace ya unos 40 años aproximadamente? El libro se empezó a gestar hace 40 años, estaba casi terminado en un 90% hace ya 10, menos mal que transcurrido otro decenio, lo tenemos ahí a la luz. ¿Qué aporta Marcial en cuanto al estudio de Roma desde el punto de vista arqueológico? Porque Emilio es muchas cosas, desde luego, pero evidentemente es un arqueólogo. Pues Marcial aporta lo que ha dicho antes el doctor Sabio, ¿no? Cómo esa Roma de los años 60, 70, 80, 90, hasta principios del 100 en que retorna a Bílbilis, cómo esa Roma está, los estratos, los superestratos, los viales, las principales construcciones, las termas, las termillas o termulae, donde va el pueblo humilde que también disfruta de estas cosas. Marcial, que no se casa con nadie, que lo mismo canta los defectos al emperador, por ejemplo Vespasiano, no es cosa de, si quieres lo cuentas tú que tienes esa gracia que Dios te dio, se ríe de su sombra. Por eso digo que el humor es cosa muy seria, y al final de esos epigramas que son brevísimos, algunos tan solo de 2 versos, el Aculeo, cómo sacude las conciencias, tratando siempre del ser humano, que es como somos, presuntuosos, ambiciosos, sin querer reconocer nuestra poquedad. Y en esto, pues Emilio se ha extendido y ha ido confirmando sus averiguaciones de la Roma, de lo que es la arqueología. La arqueología, como todos sabemos, no es sino el estudio, pues, de todo lo antiguo, pero que habla, ¿no?, de esas ruinas. Emilio ha sido capaz de recomponer pieza a pieza, piececita a piececita, teselita a teselita, la forma urbis es una de sus grandes obras. Aquí se resaltó el otro día cómo él ha corregido bastantes de las lecturas, y desde luego la obra, que está muy bien escrita, ojalá esté pronto, por lo menos en inglés, para que se expanda por el mundo, o en nuestra hermosa lengua española, y desde luego sería de desear que la traducción, que él tiene parte ahí en español y en italiano, algún día se extendiera a toda su obra. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra Emilio Rodríguez Almeida. Queridos amigos, no quisiera que quedara aquí entre estas 2 jornadas y en el aire que nosotros respiramos y escuchamos, y en el que escuchamos, no quisiera que quedara una idea hipertrófica de Emilio Rodríguez Almeida. Esto no tiene ninguna importancia. Los nombres propios tienen importancia en cuanto
la fachada, la pizarra en que están escritos tenga importancia. No es cuestión de un culto de la personalidad. Los arqueólogos, además, no somos gente de culto de la personalidad. Es muy importante, sin embargo, que lo que está debajo del arqueólogo, como lo que está debajo del físico o del químico o del ingeniero técnico, lo que está debajo, sea importante. Por tanto, que no queden ideas hipertróficas a propósito de mi trabajo. Yo, como todas las personas de este mundo que se dedican a la enseñanza, al estudio, etc., soy un arbolito que alguien plantó, que alguien cuidó con amor y que fue creciendo y que es capaz de dar sombra y es capaz de dar frutos. Bueno, pues muy bien, maravillosamente, pero no es más que un fruto del trabajo de otros. De otros que ya no están y a quien hay que dar las gracias todos los días. Los padres, los maestros. ¿Y cuántos ha habido detrás de cada uno de nosotros? Pero, en fin, no quiero ponerme sentimental, porque la sentimentalidad es algo que se siente muy dentro, pero no es buen camino para comunicar. Lo que no quiero tampoco es, como decía antes Roberto Savio, que hagamos políticamente hablando o socialmente hablando un trabajo de fomento del analfabetismo, y por desgracia hay mucho fomento del analfabetismo cultural. Con la disminución de las contribuciones, lógicamente, el Estado no hace más que cortarse los pies por debajo de sí mismo. ¿Quién es capaz de decirle al Estado, oye, alarga un poquito las manos? Mira que tienes el puente Alcántara, mira que tienes el acueducto de Segovia, mira que tienes tantas cosas que cuidar en la arqueología, mira que tienes tantos hombres empeñados en este trabajo y que no encuentran modo de desbarcar un lunario y vivir. Parece que nadie es capaz de decir estas cosas del Estado. Sin embargo, hay que decirlo por lo menos en esta forma. Estáis solamente favoreciendo el analfabetismo cultural. Y ese no es trabajo de un Estado. Hemos hablado incluso mal, y con razón, de ciertas de nuestras naciones del Mediterráneo, que son las más ricas en este campo, las que tienen más gentes ocupadas en este campo. Porque los que hemos vivido, por ejemplo, en Italia, y hemos vivido en este campo en Italia, lógicamente hemos tenido experiencias muy parecidas en y para Italia, pero Italia, con todos sus defectos y limitaciones, tiene instrumentos de Estado mucho más potentes y eficaces que los que tenemos nosotros, porque nosotros, digamos la verdad, no tenemos nada. No tenemos ni siquiera las universidades, porque están tan lejos de nuestro campo que lo único que se preocupan es que a las universidades se les confíen las villas romanas, por ejemplo, o los grandes monumentos.
pero no se les ve moverse en otras direcciones. Al menos Italia tiene escindidos dos terrenos de potestad completamente diversos, uno de los cuales se llama soprintendenze. Los soprintendentes han hecho siempre un grandísimo trabajo en Italia. Y harán mucho más, sobre todo si se les estimula y se les defiende, que es cosa importantísima que hacer. Pero por lo menos las tienen. Nosotros no. ¿Qué vamos a ir a las estadísticas de colocación de nuestras universidades en el conjunto de las universidades europeas o mundiales? ¿Para qué? Para que se nos caiga la cara de vergüenza. Porque el caso es ese, se nos cae la cara de vergüenza. Claro, estamos fomentando el analfabetismo cultural. Porque a hablar en medio de nuestra sociedad de temas arqueológicos o de temas culturales, ya a uno se le cae la cara de vergüenza. ¿Cuánto más ir a las estadísticas? En fin, por lo que me toca, pues esa parte pequeñita que me toca, y esa parte pequeñita se llama arqueología, pero se llama también Ávila. Y dentro de ese concepto Ávila se trata de obispado y de catedral, pero se trata también de territorio. Ahí he estado yo trabajando por 7 años en buscar 226 puentes en el territorio. ¿Quién sabe que tenemos 226 puentes en el territorio? ¿Ustedes tenían alguna idea? ¿Habían oído alguna vez que tuviéramos en nuestra provincia 226 puentes? Entendámonos, un puente no es cualquier cosa. Un puente no es una piedra. No es un arco ahí derruido con los laterales derruidos que se encuentra quién sabe dónde. Un puente es parte de la viabilidad de un territorio. Un puente está vertebrando las vías. Y esas vías vienen de los tiempos de que fueron, de los tiempos. Muchas de ellas vienen del Neolítico, de mucho antes de que existiera la historia. Porque siendo vías transhumantes, dependen de las costumbres transhumantes que nacen en el Neolítico, cuando el hombre se hace sedentario, cultiva campos y cultiva ganados. Estamos hablando del 1500 a.C. ¿Cómo es posible que no sepamos que en Ávila 226 puentes que hay que cuidar? Porque son tan monumentos como su iglesia. Y mucho más monumentos que sus alcaldes. Y mucho más monumentos que los, no digo ya gobernadores civiles, que ahora gracias a Dios no existen los omnipotentes gobernadores civiles tipo señor Perdón, no quiero decir. Los nombres no tienen importancia. Pero los señores de horca y cuchillo que hemos tenido por tantos años en los gobernadores civiles de los territorios. Un puente vale más que todos ellos, más que todos ellos juntos incluso. Así que no nos convirtamos en analfabetos de la cultura. Y que la cultura no caiga a nuestro lado como un mazo de piedra que cae de lo alto de las
los cielos, allí en medio del hombre común. Nosotros, hombres comunes, somos parte de ese mazo que nos tiene que caer encima para que nos demos cuenta de que existe. Bien, nada más, no quiero hacer el agorero. Basta que no nos convirtamos, o poco a poco, o mucho a mucho, en analfabetos culturales, en analfabetos de nuestra cultura, de nuestros monumentos, de nuestra arqueología, de nuestra historia, de todo lo nuestro. Y lo nuestro no es lo que hay hoy a nuestro lado, porque vivimos 4 días y somos naide, como dicen en Castilla. Somos naide. Somos algo en cuanto somos parte de nuestro pasado y no en cuanto estamos ahora comiendo en los mejores restaurantes o teniendo el mejor oficio bien pagado para ir viviendo. No, eso no tiene ninguna importancia, eso no sirve para nada. El hombre es mucho más que todo eso, mucho más grande que todo eso. Y debe vivir para su pasado y su futuro, y para enganchar futuro y pasado a través de sí mismo, con una sola cadena. Que el pasado y el futuro no sean 2 cosas diversas y lejanas de nosotros. Son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos y somos pasado y somos futuro. Depende de lo que dejemos. Depende de lo que dejemos para ser futuro. Bueno, yo sigo hablando y con estas cosas se me calienta la boca y podría estar hablando horas y horas de amarguras que uno tiene que sufrir a cada paso y que no sabe ni siquiera expresar, que tienes que esperar estos momentos para poderse desahogar un poco, decir las cosas con su nombre. Nada. Les agradezco mucho que hayan venido. No es por este libro. No les he dicho nada de este libro, no quiero decirle muchas cosas porque lo que tiene este libro lo pueden ver ahí, en su pequeño, digamos, dépliant Marcial y Almeida. No sé a quién se le ha ocurrido este felicísimo binomio. Demasiado para mí. ¿Saben ustedes lo que inventó Marcial? ¿Saben ustedes lo que dejó al futuro, nuestro futuro, y el que vendrá? Marcial, el poeta de Calatayud, el poeta del Cerro de Bámbola, pues dejó ni más ni menos que un género literario completamente nuevo, que nadie conocía y todavía hoy no lo conocemos, el género epigramático. No ha habido nunca ningún poeta en la historia de la literatura mundial, de la literatura, digamos, del Mediterráneo, no ha habido ningún poeta capaz de inventar un género literario. Todos han seguido otros modelos y han hecho más cosas, y algunos grandiosas. Horacio, por ejemplo, el más grande poeta latino, construyó sobre otras bases, pero no inventó nada, aparte de la belleza de sus expresiones y aparte de su humanismo, que es sobre todas las cosas. Este hombre, sin embargo, Marcial, este hombre inventó un género literario, el género epigramático. Cuando se hable de epigramas, hay que hablar siempre de Marcial. No puedes evitarlo. Es como si hablas de monovela y te salta el Quijote. Bien. Marcial. Roma, aquí lo tienen. Un poeta y su ciudad. El poeta que viene de Bilbilis y Roma que viene de los pastores latinos
de allá del Neolítico. Y aquí hay muchas cosas muy bonitas, muy interesantes, pero es demasiado para estárselas a contar ahora. Nada más les digo que, por ejemplo, aquí tienen, esto es para decir una pequeña cosa, una pequeña boutade, digamos la verdad. Esta imagen que tienen aquí tiene su sentido aquí, porque estamos aquí dentro tratando de ciertas cosas de la ciudad que hay que conocer y que hay que reivindicar y algunas veces hasta encontrar, porque nadie las ha visto. Bueno, pues esta es una. Y esta no está escondida. Esta es una estatua que está en el Museo Capitolino, Roma. Y sin embargo no ha sido nunca reconocida por tal, esto es, por una estatua digna de ocupar el espacio y el centro matemático, si queremos, de esos museos. ¿Por qué? Pues porque es una especie de niño, de un cuerpo fofo, unos musculones, pero que no tienen fuerza, que sabemos que parece que la vamos a tocar, sí se van a hundir. Porque todo el mundo ha dicho que es una estatua de los tiempos bajos, o sea, el siglo IV, el siglo V, vete a saber. Una estatua que está hecha en basanita, una piedra egipcia negra muy importante, que solamente los emperadores podían permitirse traer a Roma. Bien. Pero como tiene unas formas muy curiosas y muy así, muy gordas y muy musculosas, pero una musculatura extraña, nos hemos contentado con decir que es una escultura del siglo IV, tal vez del siglo V. Es una escultura clásica del primer orden. Es una escultura clásica del siglo I. Y está en el Museo Capitolino y nadie lo ha dicho nunca. Nadie lo ha dicho nunca. Y es una estatua cultural. Tan es así que está representada en monedas de Trajano, de pocos años después de la inauguración de su santuario. Porque este personaje que está aquí es este mismo personaje. Y no hay duda ninguna, hay más que verlo, analizarlo. Un quinario de oro y un denario de plata. ¿Cuándo va a salir una estatua de mala calidad del siglo IV en monedas del siglo II, de principios del siglo II, de Trajano? Bueno, pues casos como ese, otros tantos en Roma. En Roma hay muchos casos de esos. Y algunos, parece ser, sobre todo la política, querría que nosotros fuéramos siempre analfabetos culturales. Probablemente les hace mucho cómodo, pero no lo somos. Y debemos saber cada día, plantar los pies en el suelo y decir: yo por ahí, no, por ese aro no paso. Yo no soy un analfabeto cultural. Emilio Rodríguez Almeida, que está aquí ahora hablando por lo que le toca, yo creo que ha hecho ya su trabajo. Me parece que ya no tiene mucho más que hacer. Pero entiéndanme, mientras respire, hasta el último día, aquí estoy a disposición de todos, hombre. Vengan así, si es necesario, hasta mi casa. Hasta me llamen por teléfono antes de venir. O sea, que me encuentren en bata, que me sucede todos los días. Pero estaré a disposición siempre. Y cuando ustedes lleguen a cualquier sitio y posición en la escala social, si tienen posibilidad de hacer que los españoles no continúen siendo, no progresen en la carrera de los analfabetos culturales, háganlo. Están obligados, todos.
Estamos obligados todos. Y nuestros niños deben aprender en nuestra casa a no ser analfabetos culturales. Bueno, queridos, gracias por todo, gracias por la atención. Ahora ya se acabó la prédica. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias, Emilio. Bueno, ahora vamos a bajar al salón del jardín y podremos tomar un aperitivo, una pastita con un vino y podemos seguir charlando y disfrutando de Emilio en conversación más directa. Última cosa que no he dicho antes, yo lo siento muchísimo que este libro, que es gordo y pesado, que no los recomiendo llevar con descuido en las manos, porque si les cae sobre un pie, adiós pie. Esto es peor que el Deuteronomio. Este libro está en italiano, por desgracia. No he podido hacer otra cosa porque estaba hecho hace muchos años y la verdad no me siento con fuerza para hacer una traducción de un libro mío, además, para colmo, de 800 páginas. Léanselo los que tengan un poquito de facilidad con el italiano. Los que no lo tengan, que lo aprendan. Que lo aprendan. Que el italiano es, y no más tarde de ayer o antes de ayer, lo dije en la reunión de arqueólogos que hemos tenido aquí, que el italiano tiene que ser, no puede, tiene que ser la lengua de la coiné de los arqueólogos, sean ellos griegos, franceses, etcétera, etcétera, o españoles o portugueses. La lengua de la coiné de los arqueólogos debe ser en el futuro el italiano. Así que aprenden el italiano. Y así se puede leer eso. Aunque no fuera, yo diría de otra manera, aunque no fuera más que por saber lo que dicen los grandes personajes de la ópera, hombre, aunque no fuera más que por eso. Bueno, hasta luego. Os recuerdo que podemos ver la exposición de la obra gráfica de Eduardo Scala en el salón de abajo. Está colgada en la sala. Bueno, artista. Hombre, día de gusto. I read all the news, I love you. En inglés.
Ahora les veo. Gracias. La vamos a apoyar. Muy bien. Ahora ya le veo. Bueno. Me emociona profundamente. Toda esa falta de valor que tiene la ¿Qué vamos a hacer? Alguien vendrá a